uno, digamos, en una lectura superficial, tendería a tomar en consideración. Todo esto básicamente es para hablar un poquito de farmacodinámica, que como todos recuerdan es fundamentalmente el estudio de las distintas acciones y efectos que las drogas tienen en el organismo, tanto las que buscamos para tener algún efecto terapéutico, como las que desgraciadamente nos encontramos y causan algún tipo de efecto adverso, y de ahí para abajo una extensa lista de complicaciones. Este que aparece acá es un señor que era profesor de Harvard. Creo que lo llegan a ver. Este fue uno de los pioneros en el estudio de lo que actualmente llamamos el efecto placebo. Este tipo es una persona muy interesante. Se murió hace ya un montón de años. El asunto es que le tocó hacer el servicio militar en la época de la Segunda Guerra Mundial. Todos ustedes habrán visto alguna vez, no una, sino varias películas de la Segunda Guerra Mundial con distintos tipos de escenarios bélicos. En particular, a él le tocó estar en el ejército norteamericano que desembarcó en Italia, digamos, que fue una de las cabezas de puente, digamos, en la toma final, digamos, de Europa. El asunto es que, a partir de las cosas que vio ahí, reorganizó su vida y en los años siguientes, después de haber vuelto a Estados Unidos, se dedicó a estudiar algo que a él le llamó bastante la atención y que tenía que ver con qué era lo que significaba el tener una lesión y tener dolor para un paciente que era un soldado en un campo de batalla o para un paciente que tenía una lesión parecida, pero porque se había hecho torta en la autopista, digamos, yendo o volviendo de su casa en su lugar de trabajo o cosa por el estilo. Mal no le fue porque en serio llegó a ser profesor de Harvard y es uno de los tipos más reconocidos en el tema, y de hecho el libro que escribió hace 70 años prácticamente todavía sigue siendo mencionado con frecuencia como una de las fuentes de referencia con respecto a este fenómeno. El que lo trajo, digamos, yo lo conocí indirectamente, no en persona ni de casualidad, digamos, sino a través de otro señor que se ha dedicado a estudiar muchísimo el tema de placebo, y si a alguno le llega a interesar, ese que aparece mencionado ahí arriba, Benedetti, es probablemente uno de los tipos que más ha hecho y sigue haciendo al respecto. O sea, es un autor de referencia en este tema. ¿Qué fue lo que describió Benedetti cuando cuando analiza y enfatiza la relevancia de Bichers? Uno de los aspectos más importantes en la actividad científica y clínica de Bicher es dentro del campo del dolor y la analgesia en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los frentes de Benafro y Montecassino. Seguramente todos habrán visto alguna película de Montecassino, aparecía, digamos, una enorme cantidad justamente de películas. Como un terapista del dolor y anestesiólogo en el campo de batalla, Bicher pronto se dio cuenta de que solamente unos pocos soldados eran llevados al hospital de combate quejándose de suficiente dolor como para requerir morfina. Estamos hablando de gente que tenía heridas, digamos, peso pesado, o sea, no estamos hablando de se raspó, digamos, con la bayoneta o cosa por el estilo. Incluso cuando no estaban en un estado de shock ni eran incapaces de sentir dolor. Más aún, encontró que no había correlación entre la intensidad del dolor y la extensión de las heridas. Y lo estudió, digamos, en 215 heridos, o sea, juntó unos cuantos casos, lo cual hablaba un poco de su vocación de investigador. Cuando volvió a su consultorio en los Estados Unidos después de la guerra, comparó el dolor de los soldados con el dolor postraumático en civiles con heridas similares. Encontró que el requerimiento de analgesia era significativamente más alto en los pacientes civiles en comparación con los soldados en el campo de batalla. Por lo tanto, no había una relación directa entre la severidad de la herida y la intensidad del dolor. ¿Qué era lo que estaba pasando? Básicamente, mientras que para el soldado, la herida significaba sobrevivir al campo de batalla, cosa que, eso que siempre decimos, digamos, sobrevivir es no poca cosa dentro de muchos de los contextos que creo que a todos nos está tocando padecer, y volver a casa, el civil herido frecuentemente enfrentaba muchas consecuencias negativas, como por ejemplo una disminución de su actividad y una pérdida de ingresos.
Beecher fue realmente el pionero en este sentido porque se dio cuenta de que el contexto alrededor de lo que le pasa al paciente hace la diferencia y que el significado de dolor se puede tornar, o sea, cambiar de negativo a positivo de acuerdo a la experiencia que uno está teniendo. El texto es muy interesante, es de acceso libre, o sea, cualquiera lo puede leer y la referencia está puesta como para que lo vayan a buscar. Pero básicamente esa idea de que el contexto hace que una misma percepción tenga significados distintos fue la punta del ovillo que siguió estudiando y por supuesto tiene un montón de variables adicionales. Una de las cosas relevantes que aparece acá de una revisión relativamente reciente tiene que ver con algunos de los condicionantes sociales que determinan esto. Creo que todos llegan a ver a la imagen de la izquierda, digamos, un colega con un pacientito, digamos, que tiene una entrevista, uno podría decir, relativamente empática. También creo que la mayoría alguna vez habrá visto que un montón de pibes entran al consultorio, ven el guardapolvo blanco y se ponen a llorar desconsoladamente antes de que nadie les hable o les haga absolutamente nada. En la práctica eso tiene que ver con señales vinculadas justamente a qué percepción previa ha tenido, qué expectativa tiene, qué le han contado los padres, hasta qué punto el doctor es capaz o no de jugar o cosas por el estilo. Eso involucra un neurotransmisor, que es lo que aparece en el circuito de la derecha, esto que están, se ve en el cursor, no sé, que es la oxitocina. La oxitocina, cuando yo estudié hace un montón de años, era exclusivamente, digamos, lo que pensábamos en relación a la contracción uterina y no mucho más que eso. Está pasando por una época de gran bonanza y en particular a partir de estudios donde usando distintos tipos de péptidos que compiten con la oxitocina, uno puede bloquear o no su acción y lo puede hacer en animales, chocolate por noticia, experimentos en animal siempre se ha hecho, y también en humanos, con administración simplemente por vía nasal, lo cual da una cantidad, digamos, de posibilidades. Bloquear la acción de la oxitocina bloquea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el refuerzo social, como esto que está apareciendo acá, y no bloquea, en cambio, el refuerzo de, por ejemplo, una inyección o una aspiración de cocaína. O sea, hay todo un circuito diferente para distintos tipos de señales que creo que son todos conscientes de la importancia que tiene el tema de adicción. En este momento está, digamos, en el centro de atención justamente para ver de qué manera uno puede optimizar el resultado en los distintos tipos de procedimientos de deshabituación. Para el cocainómano o para el fumador o para, para abajo, una extensa lista de situaciones. Este también es de acceso libre y, en mi opinión, a los que les interesa el tema de neurociencias, de adicción o de placebo, es especialmente recomendable y no es de difícil lectura. O sea, vieron que a veces los papers son una especie de chino básico, ¿no? Esto realmente se lee bastante fácilmente. Todo esto es básicamente para dar un poquitito de placebo. Hay que diferenciar entre lo que es el placebo, la sustancia que está generando la sustancia o lo que estemos usando para generar, digamos, la situación, y el efecto placebo, que es quizás la parte más interesante. Esto no tiene una definición única o suficientemente descriptiva como para que sea aplicable en todos los casos, pero sí tiene algunos elementos, digamos, compartidos. Como dice el segundo parrafito, es una denominación que usamos para aludir a un conjunto de efectos beneficiosos que derivan del contexto, como que estábamos viendo recién, digamos, del médico con el guardapolvo blanco jugando con el chico, por contraposición a las cosas que se van a estar generando por la acción de lo que se haga como procedimiento terapéutico, sea administrarle un medicamento, sea administrarle un procedimiento quirúrgico o lo que tengan ganas de ver. Cuando uno piensa en cirugía, en que se pone un poco nervioso, pero rastreen en los índices del New England y van a encontrar 2 o 3 ensayos quirúrgicos controlados con placebo. Y también una larga lista de cartas discutiendo si esto es ético o no es ético. Hay toda una cantidad de debates alrededor en los que no me voy a meter, pero creo que fácilmente pueden imaginar, digamos, el tipo de situación. Aunque no vamos a analizarlo en detalle, una de las ideas interesantes es que no siempre el contexto que se percibe es positivo,
Con lo cual, en muchos casos, lo que uno se va a encontrar es que ese contexto lo que está generando es no una respuesta beneficiosa o favorable al paciente, sino lo contrario. Eso es lo que se suele describir como nocebo, que también mencionó el otro día el doctor cuando estábamos hablando. No nos vamos a meter a analizarlo en detalle, pero hay un montón de ejemplos relevantes al respecto. En la práctica, además de específicamente lo que puede haber de sustancias involucradas, tiene un montón de componentes que son del ámbito de las ciencias sociales, incluyendo todo lo que es el ritual del tratamiento y todo lo que es evidentemente la relación entre el médico y su paciente o el conjunto en el cual está inserto su paciente, por ejemplo, su familia o afines. En los trabajos estos de Benedetti, que yo les mencionaba recién, típicamente lo que aparece es la descripción que aparece en el último parrafito, resaltada con letras en negrita, que indica que un placebo es no solo el tratamiento inerte en sí mismo, sino más bien todo el procedimiento, o sea, su administración dentro de un conjunto de estímulos sensoriales, que puede ser, digamos, un consultorio más limpio o más sucio, con más o menos confort, con más o menos expectativas de múltiples cosas, con una persona que lo recibe gruñendo o que lo recibe, digamos, con una actitud empática, y de ahí para abajo una extensa lista de determinantes que la gente que se dedica a estudiar esto, digamos, tiene bastante discriminada, en la que yo no me voy a meter, digamos, pero que sí quiero mostrar un par de ejemplos de algo de su importancia. Ese conjunto de estímulos, lo que le están diciendo al paciente es que lo que se está haciendo es un intento, que espera que sea obviamente razonablemente exitoso, de ayudarlo. O sea, es todo el ritual lo que es el placebo, y no meramente si está tomando un comprimido con simplemente, digamos, almidón o cosa por el estilo. Hay un conjunto de implicancias, algunas de las cuales esencialmente les acabo de mencionar. Por ejemplo, la diferencia entre placebo y nocebo es esencialmente no lo que la sustancia o lo que estemos viendo hace, sino el contexto en el cual se realiza. Y esto, digamos, es fuertemente modificable. Ahora, incluso todo un entramado de codificación de eso, que en los últimos 20 años ha sido parcialmente mapeado. Lo que yo les contaba recién de la oxitocina justamente es parte de ese tipo de mapeo que les estaba mencionando. Hay todo un debate que empezó hará unos 5 o 6 años a partir de tener asumido que el placebo es un acompañante obligatorio, digamos. Después va a volver a aparecer, digamos, pero el placebo se utiliza regularmente en investigación biomédica en forma obligatoria desde los años 60. O sea, hay una extensa lista de experiencias al respecto con una cantidad importante de debates. Todos han escuchado hablar de lo que es la Declaración de Helsinki y sus diversas actualizaciones justamente para hacer que la investigación se haga en un contexto éticamente adecuado. Y de hecho tiene un parrafito específico para placebo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la versión original del 64 no lo tenía, apareció, digamos, hará unos poquito más de 15 años, y se modificó en la última versión, que es la vigente, digamos, para hacer algún tipo de excepciones al mecanismo que estaba propuesto, que vamos a mencionar dentro de un ratito. A partir de haberlo aceptado y de estar metido dentro del conjunto de cosas que ocurren en cualquier contexto asistencial, hay todo un debate, y es si un médico puede o no adrede utilizar un placebo. Eso van a ver que es un debate que hasta el día de hoy no está saldado. Uno tendría a pensar que uno debería buscar utilizar algo que tenga demostrado su beneficio. En farmacología, 99% de lo que hablamos es justamente de dónde se mide el beneficio, cuánto beneficio hay y cosas por el estilo. Van a ver que no es tan simple la cosa como la contamos nosotros, por lo menos, y seguramente como ustedes también la han vivido en su actividad profesional. No me quiero meter a analizar eso porque excede, digamos, el área mía de competencia, pero tengan la idea que hay un debate amplio en todo el mundo, especialmente en Europa, donde hay corrientes tanto a favor como en contra, más en contra que a favor, digamos, pero no está cerrado. Yo les mencioné que esto se empezó a usar regularmente hace unos 60 años aproximadamente,
con lo que fue la reforma de la FDA del año 62, creo que todos en algún momento han escuchado hablar de ella. Básicamente, esa reforma incorporó un conjunto de requisitos, incluyendo la obligación de generar información clínica que demostrara eficacia y seguridad de los medicamentos de uso humano en humanos. Esto no alcanzaba que no matara ratones o cosas por eso, sino que tenía que tener alguna evidencia formal en humanos, para lo cual la herramienta eran los ensayos clínicos. Fue posible meter eso en esa normativa del año 62, básicamente porque en las 2 décadas previas se desarrolló buena parte de lo que es la estadística necesaria para hacer ensayos clínicos, y muchos de los diseños que estamos utilizando ahora fueron cosas que se inventaron o se demostró la utilidad que tenían en la década del 40 y sobre todo del 50. Uno de los primeros estudios hechos con placebo involucró esta sustancia que aparece en la pantalla. Creo que llegan a ver aquí arriba. Eso es la nitroglicerina. La nitroglicerina es una molécula muy interesante. Todos saben que es un explosivo. De hecho, hay una familia que se hizo millonaria fabricando nitroglicerina, que era la familia Nobel. Tanta fortuna hicieron que Alfredito Nobel, digamos, cuando revisó un poco su vida, una de las cosas que le generó, digamos, culpa era la cantidad de desastres vinculados, digamos, a la enorme expansión, digamos, de los conflictos bélicos por el desarrollo de explosivos, digamos, digamos, la nitroglicerina o una cantidad de derivados, digamos, que fueron más o menos contemporáneos, que dejó una cantidad importante de dinero para otorgar todos los años el premio Nobel, que seguramente todos han escuchado regularmente. El asunto es que esta nitroglicerina, desde la década de 1880 aproximadamente, se utiliza regularmente en el tratamiento de los pacientes con enfermedad coronaria. ¿Sí? Primero a partir de observaciones un poquito circunstanciales, juntando, digamos, datos sueltos, desde la cefalea de la gente que la fabricaba hasta exposiciones relativamente accidentales. Al día de hoy es una droga que tiene un montón de formulaciones y aparece, digamos, en todos los textos de farmacología, de medicina interna y de una enorme cantidad de condiciones. Básicamente hoy sabemos que se transforma en óxido nítrico y todo lo que es la fisiología y la farmacología del óxido nítrico han ocupado los últimos 30 años con mucho, mucho detalle. El asunto es que en el año 56 creo que se hizo el experimento. Ya se utilizaba, de hecho era la droga principal utilizada en el tratamiento de los pacientes anginosos, pero era todo, digamos, esencialmente recolección de datos aislados. Fue uno de los primeros intentos de hacer un ensayo clínico para demostrar cuán maravillosa era la nitroglicerina con respecto a las alternativas. Y lo que eligieron fue hacerlo contra un placebo. Tomaron pacientes anginosos que utilizaban un comprimido sublingual o de nitroglicerina o meramente del excipiente cuando tenían el episodio de angina, y lo que se veía era qué fracción de los pacientes tenían una reducción del dolor anginoso en el minuto siguiente a la administración sublingual. Ganó la nitroglicerina, o sea que por ese lado, digamos, todo el mundo contento, pero no fue que el 100% de los tratados con nitroglicerina calmó su dolor y ninguno de los que había recibido el excipiente lo calmó, sino que ganó por 70-50 más o menos. O sea, una enorme cantidad de pacientes con criterios clínicos similares, digamos, para la incorporación, el solo hecho de poner algo que pensaban que los podía ayudar, hizo que desapareciera el dolor. Eso que es en la década previa, lo que yo les decía, es lo que fue uno de los argumentos más fuertes justamente para que, cuando se empezó a pedir ensayos clínicos, se exigiera que alguno tuviera alguna demostración importante de eficacia, por ejemplo, ganarle a placebo. Cosa que sigue hasta nuestros días. Y vamos a ver alguna situación conflictiva de esto. Esto que aparece acá es una imagen de un libro de texto de lo que es una sinapsis dopaminérgica. Creo que todos más o menos la identifican. Esto es el terminal sináptico, los redondeles negros son las vesículas sinápticas y DA es la dopamina. Lo que intenta mostrar es eso, una sinapsis dopaminérgica.
aunque no está dibujado, acá están faltando todas las moléculas de adhesión que cierran el espacio sináptico, ¿sí? Y esto es el postsináptico. Esto puede ser en cualquier lugar, por ejemplo, en el estriado, que es un sitio relevante para una enfermedad que todos conocen, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson ha tenido varios premios Nobel, es una de las enfermedades con mayor cantidad de estudios neurobiológicos desde los años 60, pero en realidad clínicos mucho antes, pero digamos con fundamentación neurobiológica desde los 60 y tiene una muy sólida fundamentación de su tratamiento con controles acerca si le pongo antes o después el agonista dopaminérgico, cosas por el estilo, pero esencialmente, digamos, está muy, muy bien estudiada desde el punto de vista de la terapéutica. La idea es que viene un potencial de acción por la fibra en la cual este terminal es el terminal. Cuando llega al extremo, se activa la maquinaria de exocitosis, que está también bastante bien mapeada hace ya un montón de años. Se libera la dopamina, que va a estar entonces en la hendidura sináptica, y de ahí, según la cantidad, va a ser capaz de difundir y llegar hasta el postsináptico, unirse a los receptores y generar la respuesta que fuere. Hay una heterogeneidad de receptores que no nos interesa ahora. El otro elemento que nos interesa del cuentito este que aparece acá es que esta dopamina no se queda para siempre ahí, sino que va a ser esencialmente recaptada por el terminal, para lo cual esta flecha que está acá intenta representar una proteína que es el transportador de dopamina. O sea, tengo por lo menos dos proteínas interesantes que ligan dopamina. Una al receptor, la otra el transportador. Esto durante muchísimos años se podía estudiar en material de autopsia, se podía estudiar en animales, pero no era estudiable en pacientes o en humanos vivos, digamos, sin meterse en situaciones, digamos, inaceptables. Eso cambió en los años 90 con el desarrollo de neuroimágenes funcionales, que seguramente han visto probablemente más de una vez ya a lo largo del curso, y en particular, la que yo voy a mencionar es una de las más utilizadas en fármaco, que es la tomografía de emisión de positrones, que permite detectar la presencia de una molécula, por ejemplo, en el cerebro, a partir de detectar la emisión que sale de la desintegración del isótopo que tiene pegada, cuando es suficientemente intensa, con un método de detección externa, como las clásicas centellografías que se hacen desde hace un montón de años, pero si esto uno lo hace acoplado, digamos, con un registro tomográfico, puede tener imágenes de muy, muy buena calidad. En particular, para estudiar sinapsis dopaminérgicas en el sistema nervioso se utilizan varias moléculas. La que va a aparecer en la esquemita que viene a continuación es esta que aparece acá, que se llama racloprida, que se pega al receptor dopaminérgico y al transportador dopaminérgico, y que si yo la tengo marcada con un emisor de positrones, ¿se acuerdan? Los positrones son electrones con carga positiva, es una partícula, digamos, que en nuestra parte del universo normalmente no existe espontáneamente, pero que se puede generar artificialmente. Voy a tener una idea de qué densidad tengo de terminales en el lugar donde estoy haciendo pasar el corte tomográfico. Tiene una segunda propiedad muy importante, y es que tanto el receptor como el transportador evolucionaron a lo largo de los siglos en nuestra especie, digamos, no para la racloprida, que es un invento más o menos reciente, sino esencialmente para eficientemente detectar la presencia de dopamina. O sea, si yo tengo alguna forma de forzar al terminal a que libere masivamente la dopamina que contiene, al receptor que pegó racloprida o al transportador que pegó racloprida le estoy generando un problema. Tiene que elegir si se queda con la racloprida marcada o si empieza a despegarla para unir dopamina. Y cada vez que una molécula de dopamina se está pegando, la racloprida desapareció y la imagen se está atenuando. Eso me permite ver no solamente qué densidad tengo de terminales, sino cuán funcionales son. Eso en los 90 se utilizó muchísimo para estudiar, por ejemplo, el deterioro del sistema nervioso en distintos tipos de adicciones, para estudiar el deterioro en la enfermedad de Parkinson y en una enorme cantidad de otras condiciones. Esto que aparece acá ilustra un experimento parecido a eso que les estaba contando recién. ¿Sí?
Esto es el corte que está pasando al nivel del estriado. Estas dos imágenes más coloraditas son el estriado de cada uno de los dos lados. Esto es la imagen basal, o sea, le acabo de inyectar la raclopida marcada y hago la primera foto. Me está mostrando la densidad de los terminales. El segundo es un par de minutos después, cuando en el medio le inyecté algo, y creo que se ve bastante evidentemente que esto es bastante más intenso que esto, o sea, la imagen se atenuó. Eso es lo que esperaría uno que ocurra si le estoy inyectando, por ejemplo, una anfetamina o metilfenidato, que es lo que más frecuentemente se utiliza en humanos para este tipo de experimentos. La particularidad es que el señor cuya cabeza estamos viendo acá era un paciente con enfermedad de Parkinson, ya experimentado en lo que era el tratamiento antiparkinsoniano, y lo que le inyectaron no era ni metilfenidato, ni una anfetamina, ni nada por el estilo, sino, como dice por acá abajo, por vía subcutánea, una inyección de solución fisiológica. Solución fisiológica básicamente es agua con sal. O sea, 0,9% cloruro de sodio en agua estéril, cosa que desde el punto de vista de los terminales dopaminérgicos no hace absolutamente nada. O sea, carece totalmente, en cualquier experimento in vitro lo pueden poner como control negativo de algo que no está modificando nada. Pero acá, en el paciente hizo algo. Y ese algo que hizo fue liberar dopamina. Esto es una medición objetiva de liberación de dopamina por este estímulo que, por cierto, digamos, carece de la capacidad por sí mismo de hacerlo. ¿Qué fue lo que generó la liberación de dopamina? Que básicamente lo que le dijeron es que le estaban inyectando un tratamiento antiparkinsoniano. Eso, de la Fuente Fernández era el becario, estaba laburando en ese momento. El último autor de esto es Benedetti, como les contaba hace un ratito, digamos, es un tipo que ha laburado largo y tendido en este tema, y lo publica en una revista de neurociencias, básicamente porque fue una de las primeras mediciones objetivas de que la expectativa es capaz, por ejemplo, de liberar dopamina. No es que me está contando que se siente mejor, es que está liberando dopamina como consecuencia de ese estímulo que carece de la capacidad por sí mismo de hacerlo. En los años siguientes esto se estudió con mucho más detalle. Se imaginan que donde un investigador encuentra un filón como este, empieza a tirar el piolincito a ver qué cosas se encuentra. Tiene una importante variabilidad individual. Obviamente el efecto se atenúa, o sea, yo no puedo tratar a los parkinsonianos con inyección de agüita con sal, digamos, porque en cuestión de poquitos días el efecto desaparece, o sea, no es eterno. O sea, no es lo mismo que una infusión de apomorfina, digamos, no tiene nada que ver con eso, es una cosa totalmente distinta, pero que tiene que ver con la expectativa. Si uno lo mira a unos cuantos años de distancia, esto tendría que haberlo actualizado, digamos, tomé la que tenía, digamos, en la charla que usamos para hablar de Parkinson con los chicos en la facultad. Básicamente, como dice la parte que está resaltada, la primera evidencia del mecanismo neurobiológico subyacente al efecto placebo en la enfermedad de Parkinson arranca en 2001, cuando de la Fuente Fernández, que es el que vimos recién, y colegas demostraron que una inyección de placebo conducía a la liberación de dopamina en los núcleos estriatales de la enfermedad de Parkinson medidos con tomografía de emisión de positrones. Básicamente, digamos, en esos 20 años de mapeo, digamos, el efecto de la expectativa pasa por un lugar diferente a donde está, digamos, el pedacito del estriado que regula específicamente el tono extrapiramidal, pero, para hacerles corta la historia, como dice el último cajito que está acá, aunque la red neural que subyace al efecto placebo en enfermedad de Parkinson ha sido en gran medida confirmada y aceptada, lo que permanece todavía por ser establecido, y esto de hace 4 años sigue siendo cierto al día de hoy, es cómo, cuándo y dónde la expectativa de recompensa mediada por el estriado ventral interactúa con el sistema motor primario mediado por el estriado dorsal. O sea, hay un montón de agujeros dentro de la comprensión de todo esto. Otro ejemplo interesante de esto que les estoy contando tiene que ver con ensayos clínicos. Lo que vimos recién es una actividad experimental que hace un agente que tiene un laboratorio de neurobiología en un centro universitario con un equipamiento de la gran flauta. Creo que más o menos esto se entendió. Esto que aparece acá, que es más o menos de la misma época, es de
un trabajo en una revista de ciencias básicas, ¿sí? Science es el órgano de expresión de la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias. Es una de las 2 revistas, digamos, más importantes de ciencias básicas del mundo. Es donde aparecen publicadas las imágenes de una sonda que mandaron, qué sé yo, a un planeta lejano, o detección de una nueva partícula subatómica, o lo que tengan ganas de imaginarse en el medio. El asunto es que lo que está presentando es básicamente un conjunto de datos que corresponden a ensayos clínicos con antidepresivos, cosa que normalmente no es el tipo de publicación que uno encuentra en ese tipo de revistas. La parte interesante, digamos, esto sirve básicamente para confrontar con una idea errada que es muy común en la sociedad y a veces también entre los médicos. Si yo les digo que en este momento, digamos, se está incendiando la AMA y tenemos que salir todos corriendo, creo que la mayoría no me lo va a creer. A lo mejor alguno se lo toma en serio y se para y sale corriendo, pero esencialmente creo que la mayoría, digamos, tiene suficiente sentido común como para, digamos, desconfiar de ese tipo de afirmaciones, a menos que aparezca humo atrás mío o cosas por el estilo. En la práctica, digamos, distintos tipos de señales tienen distinta capacidad de recuperación. Y hay muchísima gente estudiándolo, sobre todo con lo que es ahora el impacto de las redes sociales en la generación de noticias falsas, que otros habrán leído alguna cosa al respecto en los últimos años. No hay mucha forma de saber quiénes son más o menos sugestionables. No lo hay ahora y no lo había en el 62. Ese es el motivo por el cual los ensayos clínicos característicamente requieren la asignación de los sujetos que van a participar en ellos al azar, ¿sí? Esa asignación aleatoria lo que hace es no eliminar las variables, pero garantizar, o lo más parecido que se pueda garantizar, que queden homogéneamente distribuidas de forma tal que no resulte que un grupo tiene todos los sugestionables y el otro no tiene ninguno, porque eso me va a cambiar evidentemente el resultado. Esa idea es correcta, sigue funcionando hasta el día de hoy. Es lo que justifica los análisis por intención de tratar, que seguramente han discutido, digamos, en algún momento al hablar de ensayos clínicos. O sea, tiene un montón de implicancias metodológicas. Lo que a veces erróneamente se interpreta es que si yo tomo pacientes con el mismo diagnóstico, identificados con el mismo criterio de inclusión, y les aplico un placebo similar, el resultado que voy a obtener va a ser similar. Eso no es cierto. Y una excelente demostración es esto que aparece acá. Cada cuadradito, este cuadradito que está acá, corresponde a un ensayo clínico en el cual lo que está puesto en la abscisa, en el eje de la X, es el efecto que tuvo el grupo placebo. Tuvo una respuesta de aproximadamente 2, este valor que está puesto acá abajo, y el grupo de medicación activa, que son antidepresivos, tuvo una respuesta de 2,5, 2,4, una cosa por el estilo. Este tuvo casi 5 con la medicación activa y 2,25, digamos, con el placebo, y así para cada uno de los valores que tenemos. Si esa idea que yo les acabo de decir recién, que es incorrecta, fuera correcto, todos estos puntos tendrían que estar alineados en una misma línea vertical. Todos arriba del 0,5 o todos arriba del 1 o del valor que tengan ganas en considerar. Pues lo que estamos viendo acá es esencialmente, en relación a lo que está variando en este eje, la magnitud del efecto placebo en pacientes que tienen el mismo diagnóstico con los mismos criterios básicamente del DSM-3 y 4 en ese momento y con un discurso similar con respecto a lo que estaban recibiendo. Es bastante evidente que las respuestas son muy distintas. Lo que es más, es bastante evidente que sube uno y sube el otro. Esto llevó a un debate enorme cuando apareció. Por un lado, digamos, esto corresponde, digamos, a los últimos tricíclicos y toda la primera tanda de inhibidores selectivos de captación de serotonina. Estamos hablando de drogas desde mitad de los 80 hasta prácticamente el 97, una cosa por el estilo. O sea, es una cantidad grande de drogas. Son los ensayos pivotales que llevaron a que le dieran permiso de comercialización.
el debate que se generó es, los que vendían estos medicamentos dijeron, me están diciendo que vendo placebo, esto es inadmisible. No, claramente no le están diciendo. Lo que está diciendo esto es, lo que usted vende le gana al placebo, pero le gana por poquito. Esto es, no es tan categórica. La respuesta, igual que nos vimos recién con la nitroglicerina, no es que a uno le va todo bien y al otro le va todo como el demonio. En la práctica, eso es el motivo por el cual en la década siguiente, ya primera década de este siglo, cuando apareció esa versión de la Declaración de Helsinki que yo les mencionaba recién, que establecía que el placebo era utilizable exclusivamente cuando no había tratamiento eficaz disponible. La FDA, que es un organismo regulador por excelencia, digamos, más reconocido del mundo, nunca aceptó un antidepresivo que por lo menos en un ensayo pivotal son los que llevan al registro, no lo hubiera ganado a placebo, contrariando durante prácticamente 5 años lo que establecía Helsinki, y se imaginan el lío, digamos, que se armó en todo el mundo con esto. La versión modificada de 2008 le agrega, digamos, a ese requerimiento de Helsinki la alternativa, a menos que hayan razones científicamente válidas o de apremio, son las dos situaciones, que justifiquen el uso de placebo o de no tratamiento. El ejemplo típico es este, el de los antidepresivos. Fue el leading case de un debate que duró una década y que hasta el día de hoy sigue funcionando, saldado a favor de sigue siendo necesario el uso de placebo para ese tipo de situaciones. Uno tendría que pensar qué demonios puede estar pasando para que esto se vea de esta manera. Creo que llegan a ver un fárrago de puntitos, absolutamente imposible de analizar uno por uno, pero ven que hay un montón de puntitos, ¿sí? En realidad, digamos, no son puntitos, sino que son triangulitos negros que corresponden al resultado de un grupo placebo en algún ensayo clínico, un redondelito vacío que corresponde a un ensayo donde la medicación activa era un tricíclico y un redondelito más grisado que corresponde a un ensayo clínico donde la medicación activa era un inhibidor de captación de serotonina. Esto es más o menos la misma época, esto es 2002, y es parte justamente de ese debate publicado en el JAMA para argumentar acerca de qué cosa podía justificar o no que efectivamente fuera necesario la utilización de placebo en cosas que ya tenían medicación activa aprobada desde hacía unos cuantos años. Quiero que lleguen a ver también que hay 3 líneas punteadas. Estas 2 que están acá arriba y esta que está acá. Cada uno de los datos corresponde a un grupo, sea placebo o cualquiera de las 2 medicaciones activas que les mencionaba recién, en ensayos clínicos realizados bajo supervisión de la FDA en Estados Unidos entre 1980, si se fijan, digamos, en la abscisa es una escala de tiempo, y el año 2000. Primer dato importante, las líneas de esas punteadas que son las líneas de regresión, o sea, de ajuste a cada uno de los 3 grupos de puntos. Estas 2 de acá arriba son las de los tricíclicos y los inhibidores de captación de serotonina. Las 2 son más altas que esta, que es la que corresponde a la rama placebo. La noticia buena, igual que veían la otra, los antidepresivos le ganan al placebo, todo el mundo contento, digamos, estamos hablando de una medicación que sin ser, digamos, la panacea, es efectiva y de hecho, son todos conscientes, se utiliza en grandes cantidades. Uno podría discutir si es adecuado o no, es otra harina de otro costal. Segundo mensaje importante, que desde entonces, digamos, es parte del discurso en todas las áreas, digamos, de psicofarmacología y seguramente lo han discutido o lo van a hacer en alguna otra parte del curso, es que en términos de eficacia se ven muy diferentes estas 2 líneas. ¿Las ven muy distintas? La verdad que, de hecho, se cruzan, digamos, y se cruzan bastante parecidas una con la otra. En términos de eficacia, se empate. Las diferencias entre los distintos tipos de antidepresivos no es que uno sea más eficaz que otro, sino básicamente que tienen perfiles diferentes de efectos adversos y un poco en función de eso es que uno va a elegir uno u otro para un paciente particular. Pero no es esperable que vayan a tener, digamos, mucha más eficacia con uno que con otro. La tercera cosa, que es el motivo por el cual la estoy poniendo en la charla esta, es que
las tres líneas, a lo largo del tiempo, son crecientes, tienen valores cada vez más altos. Estamos hablando de un cambio que creo que llegan a ver, digamos que si tomo este punta contra esta punta, digamos, es prácticamente un 20% de aumento lo que hay a lo largo de 20 años. 20 años, como han discutido seguramente en la charla previa, digamos, no da como para que la población humana haya mutado y tengamos gente, digamos, mucho más sensible a los antidepresivos en el 2000 que en 1980, ni cosa por el estilo. Sin embargo, consistentemente, la respuesta a la medicación activa y la respuesta al placebo en el 2000 era más alta que en 1980. Y si lo quieren medir ahora, es más alta todavía. Esto, el trabajo tiene una discusión larga, de vuelta también es interesante si a alguno le interesa el tema, es que lo que cambió era básicamente lo que la gente sabe, lo que la gente conoce con respecto a la existencia de antidepresivos. Yo salgo en este momento acá a la puerta, mira Santa Fe, y le pregunto a la gente que está pasando si ha escuchado alguna vez hablar de depresión. Aunque no sean médicos, seguramente la mayoría escuchó hablar de la depresión de tal o cual personaje famoso, de que menganito toma antidepresivos o que estuvo internado porque tuvo una depresión y ya está bárbaro, digamos, y volvió a su actividad o cosa por el estilo. En los años 70, yo cursé fármacos en los años 70. Se hablaba de antidepresivos, pero un pedacito, digamos, mínimo dentro del contenido de psicofarmacología de los libros de texto. O sea, no era una cosa particularmente detallada y se hablaba mucho más de los IMAO que de los tricíclicos. Y por supuesto, los signos de captación de serotonina no existían todavía. Le preguntábamos algo parecido a la gente en la calle y ninguno iba a tener ni idea de qué le estaban hablando. O sea, sonaba chino básico. Ese conocimiento es una de las variables, digamos, que genera expectativas. O sea, la gente hoy sabe que hay una enfermedad, que hay un tratamiento y tiene la expectativa de que el tratamiento que están probando en él le va a hacer bien. Con lo cual, si yo hoy quiero hacer un estudio comparando simplemente medicación activa contra el valor histórico de los grupos placebo de los 20 años atrás, esa comparación no es válida. Y seguramente va a dar bien, aunque lo que estoy probando a lo mejor sea un desastre. Tiene que ver, digamos, con eso, con la variación en la expectativa social. Conclusión, hay que tener especial cuidado, digamos, cuando uno se mete a hacer afirmaciones en farmacodinamia o cuando, sin hablar de farmacodinamia, uno tiende, digamos, a ponderar, digamos, cómo le ha ido con los tratamientos que ha instituido para un paciente determinado. Hay un par de implicancias que creo que la mayoría fácilmente percibe. Número uno, cuanto más subjetivo sea algo, más probabilidad van a tener de que esto sea modificable por la expectativa. Si hay algo que es groseramente modificable, obviamente es el dolor. Es donde hay mayor intensidad de modificaciones por la expectativa, desde lo que encontró Bichard, digamos, en la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Iba a poner algún ejemplo de estudio de analgesia, pero me pareció que era abundar demasiado con algo que es más o menos aceptable. Segundo problema importante, más complicado, si uno lo piensa desde lo que es la actividad asistencial, ustedes se van a encontrar más de una vez con que a lo mejor lo que el paciente está recibiendo no es adecuado, porque se han equivocado, porque le han dado otra cosa, porque no estaba, porque no lo tomó. Puede haber un montón de motivos, incluyendo desde que compró, qué sé yo, la medicación en el tren, digamos, un vendedor ambulante. Habrán visto que alguna vez, bueno, ahora no tanto, pero en un momento yo viajaba regularmente en el Roca y media mañana pasaba sistemáticamente gente vendiendo distintos tipos de medicamentos, casi siempre de venta libre, digamos, algo, digamos, que te decían que era ibuprofeno o que era alguna cosa por el estilo, o algún antiespasmódico como los que discutimos el otro día. La mayor parte de la gente, digamos, cuando compra eso, no sabe, pero está corriendo el riesgo de estar comprando algo falsificado, adulterado, o sea, con una alta probabilidad lo que está comprando es algo bastante parecido a un placebo, o algo que fue reciclado de algún pirata del asfalto, digamos, de algún camión, digamos, que interceptaron en alguna autopista. Conclusión práctica,
uno diría, hay una alta chance de que eso no funcione. Y en general la gente no detecta eso. El mensaje de esto es casi imposible detectar falta de eficacia a menos que sea muy grosera o persistente en el tiempo. Muchas cosas que se utilizan, digamos, una dosis única y si se le fue el dolor de cabeza bien y si no le fue, digamos, solito en algún momento se le va a pasar, nadie registra si tuvo o no tuvo efecto. Y lo que es más, si hacen la notificación, lo más probable es que nadie lo pueda verificar. Los sistemas de farmacovigilancia están hechos para detectar algunas cosas, pero son poco competentes para detectar falta de eficacia. Es una limitación tremendamente importante cuando uno se puede analizar. De ahí que es tan importante que en el mecanismo de regulación, ayer fueron los 30 años de la fundación de ANMAT, creo que todos tienen noción de lo que estoy hablando. Poner el filtro en la entrada, digamos, y no pensar que si algo no va a funcionar, después me doy cuenta y lo saco. Hasta el día de hoy hay cantidad de medicamentos que carecen de eficacia y que siguen estando acá y en Estados Unidos. O sea, no es una particularidad, digamos, de un país en desarrollo. Con esto le voy a poner un puntito a esto y va a estar siempre presente, tanto, digamos, en cosas subjetivas como el dolor, como en cosas bien groseramente con una base neurobiológica muy documentada, como el Parkinson que les mencionaba hace un ratito, y tengan ganas de poner en el medio lo que tengan ganas de poner, van a encontrar siempre ejemplos relevantes. La excepción, y con esto sí, cambio ya de tema, son típicamente los chicos chiquitos que no han tenido tiempo de madurar su sistema nervioso, y eso es muy difícil de estudiar, entre otras cosas, porque es muy difícil estudiar cualquier cosa en chicos chiquitos. Y el otro, y ahí sí unos cuantos estudios hay, los pacientes que tienen deterioro cognitivo muy importante, porque para la expectativa hace falta corteza prefrontal, y si el paciente tiene un Alzheimer avanzado, lamentablemente, digamos, no tiene la maquinaria necesaria como para poder procesar. Eso está bastante estudiado justamente en pacientes con Alzheimer. Cerramos el capítulo placebo, vamos a la segunda parte. ¿Me puedes decir la hora? Ya terminamos, ya vamos más o menos en tema. Vamos a pasar a qué cosas sí hacen las drogas. Todo lo que acabamos de ver es lo que pasa en paralelo con que la droga esté presente, digamos, pero no lo hace la droga, sino el paciente, la expectativa, el tiempo y una larga lista de opciones. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con lo que es la forma más común de acción de las drogas, que es a través de receptores. ¿Sí? El señor que se dio cuenta de esto, no fue uno, fueron unos cuantos, era uno de esos médicos que hacían un poquito de medicina, un poquito de química y un poquito de todo, de finales del siglo XIX. Todos habrán visto alguna vez alguna película con el guardapolo blanco medio desaliñado haciendo algún tipo de experimento extraño. Bueno, no eran ni extraños ni cosa por el estilo, pero sí, digamos, había una cantidad de superposiciones de competencias que eran muy comunes por lo que era la ciencia de ese momento. El que yo les estoy mencionando se llamaba Paul Ehrlich, se sacó el premio Nobel, o sea, no era ningún tonto el muchacho, y fue el que inventó el concepto de receptor, que era una idea que estaba flotando en el ambiente, o sea, mucha gente estaba pensando más o menos que algo tenía que pasar, pero hasta entonces, digamos, no estaba debidamente demostrada. Este señor fue el primero que encontró un tratamiento sistémico a base de un derivado de arsénico para el tratamiento de la sífilis. Sífilis a principios del siglo XX era más o menos como el HIV hoy, o sea, una enfermedad de transmisión sexual con un curso prolongado, muy malo, o sea, terminaban los pacientes, digamos, con secuelas importantes, con mucha dificultad para detectarla, con mucha ocultación, o sea, todo el combo asociado a lo que son las enfermedades venéreas que eran y siguen siendo, digamos, un problema en todo el mundo, que hasta esa época no tenían ningún tipo de tratamiento. O sea, todas las cosas que habían, había un montón de cosas que se vendían como tratamiento, como había un montón de cosas que se vendían para el tratamiento de tuberculosis y un montón de cosas, pero ninguna servía. Desde sales de calcio, procedimientos, digamos, teóricamente vitalizantes que como intención eran buenas, pero que carecían totalmente de eficacia. Este señor encontró, trabajando con una compañía química alemana, que de una extensísima lista de derivados de arsénico había uno que era capaz de
eliminar el treponema sin matar, digamos, a un mamífero. Eso fue el Salvarsan y fue la punta del ovillo de lo que se dio en llamar la quimioterapia. Él fue el que, de hecho, inventó la palabra quimioterapia. Postuló que ese quimioterápico que él había descubierto era selectivamente capaz de dañar a un ser vivo, el treponema, sin dañar a otro, que era el ratón o el paciente. Y siguió pensando qué demonios pasaba, y lo que postuló es que tenía que haber algo en el treponema al cual se pegaba el Salvarsan, que era necesario para que el treponema viviera, y que si algo no lo tenía el Homo sapiens, y que por eso, digamos, a uno lo mataba y al otro no. Estoy contando una versión un poco novelada de todo esto, pero esencialmente, digamos, describe el trazo grueso de lo que pasó. Cualquier texto de farmacología en este momento tiene prácticamente 25% de sus páginas dedicadas a la quimioterapia. O sea, encontró una cosa que fue tremendamente importante y que abarcó mucho más que los tratamientos antiinfecciosos. Hubo varios premios Nobel, digamos, en la misma línea de pensamiento en los años siguientes. Este hombre se murió, digamos, unos poquitos años después de esto, pero realmente, digamos, tuvo una cantidad de aportes muy interesantes. Esto que aparece acá es en una imagen de poquitos años después del descubrimiento, que las sustancias no actúan si no están fijadas. Esto es, hacía falta que se fijara algo y que ese algo tuviera algún tipo de función relevante como para que se pudiera producir. Eso es la base desde 1908 a nuestros días de lo que es la teoría con la cual se analiza la acción de los medicamentos con un nivel de complejidad mucho más grande al día de ahora. Como yo les mencionaba recién, había mucha gente que estaba pensando cómo demonios actuaban las sustancias. Finales del siglo XIX ya había un montón de compañías químicas desarrollando moléculas que empezaban a tener utilidad. Recuerden que el paracetamol o la aspirina son de esos años, ¿sí? Y una extensa lista de cosas, muchas de las cuales han sido superadas por otras, digamos, porque empezaron a ser inventadas y utilizadas desde esos años, con lo cual había, digamos, una efervescencia grande. Mucha de la gente estaba trabajando más en cosas vinculadas a la neurotransmisión o a la actividad neurovegetativa, que fue una de las, pero el primero que coronó el peoncito y, digamos, tuvo la idea y la publicó fue Ehrlich. De ahí que, en principio, digamos, se le atribuye a él el descubrimiento del concepto y, por lo tanto, digamos, todos somos de alguna manera discípulos de lo que él había hecho. ¿Sí? Si leen algún libro inglés van a encontrar que Ehrlich era alemán, era un judío alemán, digamos así, la pica entre ingleses, franceses y alemanes de esa época, digamos, en una especie de River Boca, digamos, corregido y aumentado, ¿no? Creo que todos entienden más o menos lo que les estoy diciendo. O sea, algunos le ponen más el énfasis a alguno que a otros, pero objetivamente, digamos, si vemos los números, el primero fue él. Esto llevó a la idea de que tenía que existir algún tipo de complementariedad estructural entre la sustancia y el sitio al cual se iba a fijar. Eso llevó al concepto de especificidad que de ahí en adelante se aplica, digamos, para describir las drogas que actúan de esta manera, por contraposición a cosas como puede ser, qué sé yo, un antiséptico, un antiácido o el manitol como diurético, lo que tengan ganas de imaginar, que son lo que se conocen típicamente como drogas de acción no específica porque no utilizan receptores. Y hay una no extensa, pero hay una lista, digamos, de sustancias relevantes en terapéutica que cumplen con ese paradigma. Esta noción de especificidad, que requiere entonces, digamos, particularidades estructurales, fue la base con la cual la industria farmacéutica, desde ahí hasta nuestros días, ha ido modificando, una vez que encuentran algo que sirve, la estructura de ese algo para agregarlo, sacarle algún, qué sé yo, un metilo, un oxidilo, que tengan ganas de imaginarse para fabricar moléculas suficientemente parecidas como para unirse al mismo sitio, pero que tengan sutiles diferencias. Esto es la noción de ligandos y de los diferentes tipos de acción entre los ligandos viene de esa época. Y que son todos conscientes lo que creció la farmacología de 1900 al 2000 o al 2022, si lo quieren poner, digamos. Eso llevó también a algunas ideas
interesantes. Por ejemplo, si tenía que haber una molécula que era el receptor al cual se unía la droga para actuar, podía ocurrir que tuvieran más ligandos que receptores para ligarlos. Y la consecuencia es que obviamente podía existir competición. Esa idea fue también desarrollada con bastante detalle. En particular, a partir de esas modificaciones que yo les mencionaba, surgió la idea de que podía haber ligandos con acción diferentes sobre el receptor, algunas meramente ocuparlos y otras ocuparlos y activarlo o hacerle algún tipo de modificación. Todo esto son novedades que conocen todos desde tercer año de la facultad, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo. Quizás una idea que vale la pena perder un segundo es que todos han estudiado alguna vez lo que es una curva de respuesta, el techo que tiene y cosas por el estilo, y que es fácil imaginar, si la cantidad de receptores es limitada, uno podría imaginar que en algún momento pueden estar ocupados todos ellos. En la teoría esto es posible, en la práctica no, porque salvo excepciones, todas las drogas que se emplean en terapéutica son drogas que tienen una unión reversible a su sitio de unión. Con lo cual, la única condición en la cual se podría ocupar el 100% de los receptores es cuando la cantidad de ligando que yo le estoy poniendo es infinito. Y que son todos conscientes, en el mundo real, cantidades infinitas de algo no existen. Ni de pesos, ni de dólares, ni de nada, lo que tengan ganas de imaginarse. Con lo cual, para la mayor parte de las cosas que usamos en medicina, el paso limitante casi siempre es la vía de señalización. Esto nos va a hacer falta para discutir alguna cosa dentro de un par de minutitos. Más o menos en la misma época, yo dije que había otra cantidad de gente trabajando temas parecidos, pero con otros modelos. Otro que seguramente a los que fueron alumnos del Dr. Rodin en algún momento se los habrán mencionado, fue un señor que también se sacó el premio Nobel que se llamaba Dale. Este señor es el que descubrió que los receptores adrenérgicos, o sea, los receptores que utilizaba la adrenalina, eran heterogéneos. ¿Sí? Usando aparatitos como este que estamos viendo acá. ¿Sí? Si a alguno le gusta la historia, pueden pasar por el Museo de la Facultad de Medicina, van a ver cosas como esta que son de esa época, digamos, primer parte del siglo XX, que es con la que se construyeron los conceptos de base de la farmacología. ¿Ven esto que parece una lata de aceite de 5 litros, esas grandotas que, o de tomate triturado que usan las pizzerías o cosas por el estilo? Bueno, es un tambor más o menos parecido a eso, que estaba recubierto por un papel que en esa época se usaba ahumado. Probablemente todos algunas veces han tenido la experiencia de sacar una fotocopia medio berreta, ¿sí? Donde la tocan y se quedan con el dedo tiznado y la fotocopia desaparece. Bueno, acá es más o menos lo mismo, o sea, este papel es como si fuera papel tiznado y lo que lo va a marcar no es el dedo de uno, o uno trata de que no sea el dedo, sino una agujita como esto que aparece acá. Eso fue lo que permitió hacer los registros con los cuales toda esta gente, estamos hablando de un siglo atrás, construyó conceptos que hasta el día de hoy utilizamos. Esto en 1913, hace más de un siglo, es el clásico experimento de Dale con gatos. En esa época el gato era un modelo utilizado. ¿Sí? ¿Ven todas estas rayitas que están acá? ¿Ven acá cómo sube y después cómo va bajando? Eso es que le sube la presión arterial porque le inyectaron adrenalina. Chocolate por la noticia, la adrenalina tiene efecto opresor y muchos de ustedes seguramente han utilizado adrenalina o alguna catecolamina con finalidad, digamos, de producir vasoconstricción en un paciente, digamos, con distintos tipos de trastornos hemodinámicos. El asunto es que Dale, además de ver eso, que era el tema que él sabía trabajar y para el que había conseguido un laburo, digamos, se le ocurrió probar, antes de poner la adrenalina, con una segunda sustancia, que era un derivado del corazón de centeno, cosa que al día de hoy prácticamente no se utiliza más. Le volvió a dar la misma dosis de adrenalina
y en vez de subir la presión, se obtuvo esto. Ven que baja. Eso, después de romperse un poco la cabeza, lo llevó a pensar que la adrenalina tenía dos capacidades diferentes y que una tenía un efecto opuesto al de la otra, y que si yo me sacaba una de ellas, podía ver la segunda. Eso fue la base de describir la acción en receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. Estamos hablando de un poquito más de un siglo atrás. Hasta el día de hoy, según de todos ustedes, hablan todavía de los receptores alfa, los receptores beta, con un nivel de heterogeneidad muchísimo más grande que el que tenía Dale, que apenas podía identificar que había actividades diferentes. El que le puso nombre y apellido fue 35 años más tarde, o sea, tuvo que pasar una cantidad no pequeña de tiempo. Si lo vemos desde el presente, en todo el siglo XX, esa idea de Ehrlich, purificada con todos estos retoques que les estaba mencionando, fue haciéndose bastante más complicada. Creo que todos han escuchado hablar de eficacia y de afinidad, que son los dos parámetros que definen la interacción de cualquier droga por su receptor. El esquemita este intenta ser simple, yo sé que no lo es, pero hagan un esfuerzo de voluntad, no sé de qué decirles. ¿Ven esta R verdecito que está ahí? Esto intenta representar el receptor en su configuración basal, la que tiene antes de ponerle la droga. La idea desde aproximadamente los años 60 es que los receptores pueden tener más de una conformación, y lo que hace la droga cuando se le está uniendo es cambiar esa conformación. Y la consecuencia de cambiar de conformación es que una tiene actividad y la otra no lo tiene. Sobre esa idea de base aparecieron un montón de modificaciones. Esta R con el asterisco intentaría representar la forma del receptor modificada por el haber pegado, qué sé yo, la adrenalina o la droga que tengan ganas de imaginarse. Si estaban todos inicialmente en esto y después una fracción se puso en esta condición, es esa la cantidad que va a estar produciendo la respuesta que voy a estar mirando. Quiero que llegan a ver una línea de puntos en el medio. Eso es para diferenciar que puede haber un montón de ligandos que se peguen en distintas partes, los que se pegan al mismo sitio, que en este caso, digamos, si esto fuera el receptor adrenérgico, como el que veíamos recién, en el mismo sitio que la adrenalina, son ligandos ortostéricos, y si se pegan en alguna otra parte, son ligandos alostéricos. Pero si son capaces de generar R asterisco, digamos, la respuesta no me va a estar diciendo dónde se pegó, sino qué cosa es la que está presente en el medio. Todos han escuchado hablar de agonistas, agonistas parciales, antagonistas y una larga lista de denominaciones que se fueron desarrollando a lo largo de todo el siglo XX. Esto que aparece acá, quiero que llegan a ver. Bueno, no soy muy ducho en el manejo del mouse, pero llegan a ver la fecha aquí abajo, digamos. ¿Sí? Esto es una revisión de los receptores beta en el año 2009, hace casi 15 años. O sea, hay un montón de actores que acá no están, pero que intenta mostrar algunas de las cosas que probablemente han cambiado con respecto a lo que muchos de ustedes han estudiado en su momento en la facultad. Y en parte, algunas de esas cosas que han cambiado les van a hacer falta para lo que viene en no mucho tiempo con respecto a nuevos medicamentos. De ahí que les estoy rompiendo la paciencia con esto. El receptor beta-adrenérgico fue clonado en el año 82, ha sido uno de los modelos más recontraestudiados por la gente que hace biología molecular en farmacología. Esto que está acá puede ser, por ejemplo, el receptor beta-adrenérgico. ¿Sí? Todos han estudiado seguramente que este caso particular es un receptor beta 2. Después el texto que aparece al costadito es básicamente del beta 1, pero que tienen bastantes parecidos. Pero empecemos por el principio. ¿Sí? Creo que llegan a ver estas especies de tubitos que estoy marcando con el cursor. Esos son los dominios de transmembrana.
Eso está identificado y recontraestudiado desde hace un montón de años. Y seguramente cuando ustedes estudian, por lo menos la mayoría de los que están de la tercera fila para atrás, digamos, deben haber estudiado que los receptores adrenérgicos de tipo beta usan proteína G que van a llevar a la activación de la adenosiclasa y esto va a aumentar el AMP cíclico. Esa idea, en la práctica, de hecho tuvo un par de premios Nobel, o sea, no es una idea irrelevante, es lo que intenta mostrar este receptor interactuando con este que está acá, que intenta representar la proteína GS, que es la que es capaz de disociarse por acción del receptor cuando se le ha pegado, por ejemplo, salbutamol o adrenalina, lo tengan ganas de imaginarse, de forma tal que el pedacito este que está acá, que es la subunidad alfa, se une a esta especie de conejito amarillo que están viendo ahí. ¿Sí? Eso es la adenosiclasa. El tipo que descubrió la adenosiclasa se sacó el Nobel, estamos hablando de hace 50 años, o sea, no es de la semana pasada. Toma ATP como sustrato, forma AMP cíclico y ahí surgió la idea del famoso segundo mensajero. En función de cuánto segundo mensajero tengo, es la respuesta que voy a obtener. Con un poquito de viento a favor, llegan a ver que acá abajo a la izquierda hay un inserto que muestra una curva dosis-respuesta, que tiene alguna diferencia con las curvas que seguramente todos ustedes tuvieron que hacer y padecer, digamos, en la facultad. En primer lugar, este receptor es parte de una familia enorme que se llama superfamilia de receptores acoplados a proteína G. Tiene algo así como 800 receptores diferentes, o sea, cualquiera de nosotros tiene 800 genes distintos con 2 alelos de cada uno, como les contaba la doctora en la charlita anterior, que codifican algún receptor de esta familia. Estamos hablando de una idea bastante abundante dentro de nuestra información genética. Esta cantidad de AMP cíclico va a determinar algún tipo de respuesta. Supongamos que esto que estamos poniendo acá es alguna respuesta que depende del nivel de AMP cíclico. ¿Sí? Primera cosa que a uno le llama la atención es que la curva, en vez de empezar en 0, está empezando en un valor un poquito más alto. Prácticamente todos los receptores, por lo menos los que tienen el ligando endógeno de esta familia, tienen actividad basal. No es que si no hay agonistas no pasa nada, sino que una fracción de los receptores están en la conformación que genera respuesta. Hasta ahí el dato es irrelevante. Llegan a ver el trazo azul. Ese trazo azul puede corresponder, por ejemplo, al salbutamol que se les mencionaba recién. Ese es claramente un agonista completo. Va a ser que una fracción grande de este receptor lleve a la disociación de esta proteína G y se active esto y la respuesta que va a estar midiendo es consecuencia del aumento del AMP cíclico. Una cosa que en un examen, digamos que eso en 1980 o 1990 le hubiera costado probablemente un bochazo a cualquiera, es que hay algunos ligandos del receptor que lo que hacen es exactamente lo contrario. No es que meramente lo ocupan, sino que son agonistas inversos de este receptor. Que es esta línea que están viendo acá en rojo. Eso me tira la actividad basal para abajo. Si no tengo medida de actividad basal, ni me entero. ¿Qué demonios puede hacer una sustancia para que me baje la actividad basal? Usando el mismo receptor, la conformación que se genera no es la misma que hizo el que llevaba a activar GS, sino que es una conformación que liga GI. GS y GI no son tan distintas. Digamos, realmente digamos, no hay mucha diferencia que haga falta para explicar que pegue uno u otro. Para ir para atrás. Esto. Ahí está. Bárbaro, gracias. A partir de R, tengo R asterisco, que es la que activaba GS, y tengo R asterisco 2, que es la que activa GI. Y de acuerdo a la conformación que estoy generando, digamos, voy a tener un agonista o un agonista inverso. Esta idea es la que dio por primera vez una explicación lógica a algo que
históricamente explicábamos medio por decreto, que eran los agonistas parciales. Esta línea que aparece acá, que es un agonista parcial, es porque es un ligando que genera las dos conformaciones, y de acuerdo a cuánto genere cada una de ellas, digamos, me va a quedar más arriba o más abajo. Tengo agonistas parciales para lo que sería la acción, en este caso de GS, como también para la del agonista inverso. Y lo que es más, esas conformaciones se pueden identificar, digamos, o sea, hay herramientas al día de hoy para identificar cuál de las conformaciones se está generando, lo cual ahorra una enorme cantidad de tiempo y me permite elegir ligandos particulares, porque lo que determina que tenga una o la otra es el ligando que se le está pegando. Un viejo conocido de ustedes, que se llamaba antagonismo competitivo, en la nomenclatura actual es lo que se llama antagonista neutro. Se pega al receptor, pero lo que hace es no cambiar la proporción preexistente del que activaba GS y GI, con lo cual la respuesta es, desde el punto de vista de la modificación, nula. Pero el receptor está ocupado, o sea, si lo quieren ocupar con alguien, digamos, no voy a tener respuesta. Hasta ahí, digamos, más detalles sobre algo que ustedes conocen y que son variaciones sobre temas identificados ya en los años 80. Este AMP cíclico, una de las cosas que hace es activar esta especie, digamos, de maní que aparece ahí, de color anaranjadito, que es la proteína quinasa A. Es una enzima que fosforila proteínas, por eso es una proteína quinasa. Entre otras cosas, quiero que lleguen a ver, esta línea de puntos puede fosforilar al propio receptor. Y hay otras dos quinasas importantes que pueden hacer exactamente lo mismo. Uno, la proteína quinasa C, la otra, la quinasa de receptores acrosa proteína G, que es la más importante fisiológicamente. O sea, además de este receptor con el cambio de conformación que hacía que pegara o GS o GI, acá tengo la misma proteína a la que se le agregó fosfato. Es la misma secuencia de aminoácidos, pero tiene una cosa agregada que le da una forma distinta. Cuando está fosforilado, ese receptor está desensibilizado. Llegan a verlo ahí arriba. Eso quiere decir no es más capaz de pegar proteína G, con lo cual, desde el punto de vista de lo que estaba haciendo en el evento inicial, desapareció. Pero es el motivo por el cual aparece acá, y el tipo que encontró esto se sacó el Nobel también, le da un segundo tipo de posibilidades, que es pegar otra proteína, que es esta que aparece en azul acá al costadito, que es la beta-arrestina. Creo que todos identifican que esta franja que estoy marcando es la membrana celular, es la membrana plasmática de la célula. Una de las cosas que le pasa al receptor, independientemente de haber generado más o menos AMP cíclico, es que después de todo esto se va a endocitar. Y se va a endocitar básicamente porque pegó beta-arrestina. Durante casi una década se pensó que lo único relevante que hacía la beta-arrestina era eso, sacarlo de la membrana celular y armar una estructura como esta que aparece acá abajo, que es una vesícula de endocitosis que tiene el receptor, tiene la beta-arrestina, pero ya la proteína G desapareció. Este aquí que no solamente se endocita, sino que a través de la beta-arrestina empalma con la segunda vía de señalización, que es esto que aparece aquí en el costado, que es esencialmente el circuito de MAP quinasas. Esto tiene que ver con la regulación del ciclo celular, del movimiento celular y un montón de otras funciones. Cuando apareció era un chisme de los tipos que hacían básica. El asunto es que eso tiene un par de ejemplos interesantes. Por ejemplo, es lo que explica acciones diferentes de la paratormona. La paratormona normalmente se libera en forma pulsátil y tiene un efecto de neosíntesis ósea. Ahora, un paciente que tiene un nivel persistente de paratormona tiene descalcificación ósea. Eso depende de cuál de las dos vías de señalización está utilizando, la de proteína G o la de beta-arrestina. Y la que tiene que ver con neosíntesis ósea es la de beta-arrestina. En los años siguientes, esto empezó a ser mucho más interesante cuando se empezaron a encontrar diferencias entre drogas relevantes. Un típico ejemplo de esto es el carvedilol que les mencionaba al principio. El carvedilol es un beta bloqueante no selectivo, no diferencia beta 1 de beta 2, pero tiene mucha más acción a través del circuito de beta-arrestina
que a través del circuito de proteína G. Eso van a ver que hay toda una... Después aparece algún ejemplo, digamos, hablando de efectos cardioprotectores de beta bloqueantes que no son homogéneos, o sea, no van en paralelo simplemente con el bloqueo beta, sino que tienen que ver, digamos, con el tipo de señalización que tienen. Y al día de hoy probablemente lo del carvedilol es más un hallazgo que una idea suficientemente desarrollada. Pero si ese es el piolincito, digamos, si hay algo que hace la industria farmacéutica es tirar del piolín a ver hasta dónde pueden llegar. Y ahora vienen un par de ejemplos al respecto. Bueno, el que descubrió esto se sacó el Nobel. Este tipo es médico, casualmente. ¿Sí? Médico se dedica a hacer investigación de laboratorio, digamos, pero que pasó, digamos, por las mismas cosas que ustedes, y fue básicamente, digamos, el que estudió todo ese circuito, digamos, de la beta-arrestina que les mencionaba, que hoy en día está en el centro de la investigación. No, estoy yendo para el lado equivocado. Este circuito que les acabo de mencionar de la beta-arrestina, ¿aparece acá? No. Esto tengo que armar otro conjunto de experimentos, acá ni me doy cuenta. Si no tengo algo para explorar eso, digamos, me pasa enfrente de las narices y no me doy cuenta, cosa que, de vuelta, digamos, en farmacodinámica pasa muchas más veces de lo que uno se imagina. Tipos que hicieron curso y respuesta de adrenalina antes de leer hubo un montón, digamos, pero el primero se dio cuenta, digamos, porque estaba preparado para darse cuenta de que algo era heterogéneo, fue él. Bueno, lo mismo pasa con un montón de cosas. Esto básicamente viene a cuento entonces de que a partir del mismo receptor tengo no uno, sino un montón de conformaciones activas. Y la diferencia entre estas conformaciones activas es básicamente con qué vía de señalización se engancha cada una de ellas. O sea, estoy poniendo un nivel de heterogeneidad que no es el subtipo de receptor, sino para un mismo subtipo de receptor, qué conformación estoy desarrollando. Eso, desde hace 10 años aproximadamente, lo van a ver descrito como agonismo sesgado. El que determina que forme una u otra conformación del receptor es el ligando que tiene pegado. Primero fue solamente con agonistas, en realidad hoy también ocurre con bloqueantes. O sea, puedo tener una cantidad, una mezcolanza de acciones muy, muy diferentes que recién se están empezando a entender. O sea, no es una cosa que está resuelta, ni mucho menos. Pero por un lado van a empezar a encontrar la nomenclatura de sesgado, y lo que es más, ya hay drogas desarrolladas buscando un sesgo particular que están en desarrollo y con lo que tarda la industria farmacéutica se las van a encontrar dentro de no demasiado tiempo. Lo que antes llamábamos eficacia es básicamente el balance, como si fuera una suma algebraica de esas distintas conformaciones que teníamos recién. Lo cual me da una herramienta predictiva para no tener que hacer una enorme cantidad de ensayos, sino simplemente viendo al principio de todo, digamos, en el laboratorio, qué conformación tiene. Esto se puede hacer por cristalografía, hay una cantidad de procedimientos bioquímicos para hacerlo, digamos, de si voy por el camino adecuado o no me sirve para nada y tengo que buscar otra cosa. Esto es un ejemplo de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De horario cómo estamos? Porque estoy viendo que estamos ya empezando a tener un poquito de deserción. Bueno, básicamente, digamos, sí, no quiero, digamos, terminar de atosigarlo, porque veo que en la práctica, digamos, hoy por hoy, digamos, la idea de privilegiar las drogas que son capaces de activar el circuito de beta-arrestina con respecto al de proteína G en relación a la función cardíaca parecería ser interesante. De los beta bloqueantes de uso corriente, el que más engancha con eso es el carvedilol, y van a encontrar defensores y detractores de esto, pero
lo que sí van a encontrar es que hay un montón de gente desarrollando nuevos betabloqueantes en función de que tengan mucho más efecto sobre beta-arrestina que sobre proteína G. Y hay un montón de modelos, el más mencionado es el que yo les dije al principio, donde yo pongo una sustancia que es agresiva para el corazón, como pueden ser las antraciclinas, tipo doxorubicina, cosa por el estilo, y veo, digamos, con cuál puedo reducir la magnitud de daño. Esto es básicamente otro ejemplo de esto mismo en una revista básica. Este es básicamente el esquema que les estaba mencionando recién. La idea es un betabloqueante sesgado hacia beta-arrestina es capaz de activar el circuito de beta-arrestina y eso es capaz, por ejemplo, de generar inhibición de apoptosis del miocardiocito, cosas por el estilo. Son todos conscientes que la mayor parte de las células de nuestro organismo, incluyendo las fibras cardíacas, cuando se mueren por apoptosis. O sea, si tengo algo que la rescata para algo que no tiene mucha capacidad de reemplazo, estoy haciendo un buen negocio. Eso, hoy por hoy, es una idea, insisto, con detractores y con defensores, pero probablemente, digamos, está más cerca de tener algún éxito importante de lo que uno se imagina. Esto que aparece acá es de hace 3 años. Básicamente la industria farmacéutica durante años fabricó cosas por ensayo-error. Metía al tuntún, digamos, modificaciones, veo 10 modificaciones distintas, no sé, digamos, cuál va a ser mejor, pruebo las 10 y donde alguna tiene alguna ventaja en algún modelo, digamos, le voy a dar, digamos, más energía, más plata, básicamente, y eso va a significar que se va a desarrollar. Eso desde los 90 está bastante acotado a partir de lo que es el diseño de moléculas por computadoras, lo que son los clásicos estudios de relación estructura-actividad, y el descubrimiento de los sesgos hace que básicamente al día de hoy se estén buscando moléculas particulares. Esto es, con un sesgo en particular. Esto que aparece es una revista de química médica, o sea, los tipos que hacen el desarrollo de las moléculas mucho antes de que lleguen al paciente, es de hace 3 años, es hibridización de agonistas y antagonistas beta-adrenérgicos confiere sesgo hacia proteína G. Acá están buscando sesgo hacia la proteína G, o sea, no hacia la beta-arrestina, que es lo que yo les mencionaba recién. Comenzando con el agonista de los beta, isoprenalina, y el beta bloqueante carvedilol, teníamos y sintetizamos 3 tipos diferentes de quimiotipos de híbridos agonista-antagonistas, moléculas que tienen los 2 efectos. Uno, digamos, sobre una de las vías y el otro sobre la otra vía de señalización. No sé si dan una idea de lo que esto significa en términos de heterogeneidad de respuesta con lo que todos han estudiado de qué hacen los beta bloqueantes o qué cosas hacen los agonistas beta o cada una de estas cosas. En la práctica, digamos, esto está mapeado y de cada una de estas 3 series ya hay moléculas que han avanzado. 3 años para la industria es un montón de tiempo. O sea, muchas de estas ya han pasado, digamos, todo lo que es la investigación no clínica, se las van a encontrar en alguna, no sé cuál de ellas, dentro de no mucho tiempo. El desarrollo típico, como dice ahí abajo, es de 5 a 10 años. 5 para el que resuelve algo que no estaba resuelto, 10 para el que es uno más del montón. Insuficiencia cardíaca está en el top 10, digamos, de las prioridades en todo el mundo. O sea, es probable que la plata puesta ahí no sea pequeña. Estos son los receptores de opioides, no vamos a analizarlos ahora, pero todos recuerdan que tienen varios tipos diferentes de ligandos. Esto es el mismo modelo. MOR es el receptor mu de opioides. ¿Sí? Y lo que les cuento es exactamente lo mismo, digamos. ¿Cuáles de los efectos tienen que ver con la inhibición, este combo que aparece acá, de la adenosiclasa, o con la activación de beta-arrestina, y cosas que, como aparece por acá, todavía no es claro con cuál tiene más que ver. Fíjense que los clásicos efectos que a uno lo ponen nervioso, digamos, constipación o depresión respiratoria, son esencialmente beta-arrestina dependientes. En tanto que
en el caso, digamos, de los receptores de opioides, y en particular el mu es el principal, es la inhibición de la ciclasa lo que produce la analgesia. Esto es lo mismo contado con un poquito más de detalle. ¿Ven una enorme lista de barritas ahí? Son distintos tipos de ligandos de los receptores mu. De la línea del 0 para arriba son los que tienen más preferencia por la señalización que involucra la proteína G. Del 0 para abajo son los que tienen más sesgo hacia la respuesta de beta-arrestina, que dijimos que es la que causaba los problemas, por lo menos los dos problemas que aparecían mencionados recién. Y si se fijan, cada una de las barritas corresponde a un color de o un opioide endógeno o de la mayoría de las drogas que están en uso comercial al día de hoy. ¿Quién gana? Beta-arrestina por goleada. En la práctica, digamos, desde que esto se empezó a entender, creo que son todos conscientes que en Estados Unidos, digamos, el tema de dependencia a analgésicos está en el top 10 de las prioridades nacionales por la magnitud, digamos, que ha alcanzado el abuso de opiáceos en ese país. En la práctica, digamos, están buscando con una enorme presión del gobierno federal analgésicos que tengan el mismo tipo de efecto con menos potencial adictivo o con menos riesgo de tener, por ejemplo, paro respiratorio en una sobredosis o cosas por el estilo. Pues en serio causó una cantidad grande de muertos que llevó a un cambio regulatorio muy importante. Todo lo que está en el mercado enganchan justamente con la que tiene más riesgo de hacer esto. Es una droga de uso experimental, digamos, que no está en el mercado. Esto que aparece acá es de hace un año aproximadamente, una de las que está en desarrollo, que genera la conformación que engancha más, digamos, con proteína G y no tanto con la de beta-arrestina, pero no en el sitio de unión de la endomorfina, que es el ligando endógeno relevante, sino básicamente como modulador alostérico. Este está, ven que tiene una sigla, BMS, esto es Bristol Myers Squibb, es una de las drogas de desarrollo de una empresa farmacéutica grande, que en lo que en el desarrollo se llama farmacodinámica primaria, da redondo. Hay que ver si después pasa a la fase 1 y pasa a la fase 3, digamos, pero este está, digamos, entrando, y si está publicado el año pasado, pongan la firma que ya la fase 1 debe estar terminada. Si no, no lo hubieran publicado. Lo que les quiero hacer notar es que se van a encontrar antes lo que se imaginan con drogas sesgadas. Y lo de sesgo alude a no que usa un receptor distinto, sino que para el mismo receptor que ya venían conociendo, utiliza preferentemente alguna conformación particular. Y una de las que históricamente le hemos dado, porque no había tanta información, seguramente cuando la mayoría de ustedes estudió, era la de beta-arrestina, que hoy por hoy está en el centro de atención, como hace 30 años estaba en la proteína G. Y seguramente alguna cosa va a aparecer en el futuro. O sea, eso ya, yo ni lo voy a ver, digamos, pero seguramente muchos de ustedes van a tener la oportunidad de verlo. Bien. Esto que viene acá son las preguntitas. Les dije que ya había preparado 4 preguntas, 2 de la clase pasada. ¿Se animan a hacerlas o estamos...? Dale. La primera dice, un triazol como el itraconazol en general puede producir interacciones con otros fármacos porque, hay que completar esa oración. A, es un importante inductor de CYP3A4. B, es un importante inhibidor de CYP3A4. C, se concentra en endolinfa y aumenta la ototoxicidad de AINE y diuréticos de ASA. D, forma complejos que precipitan en orina y requieren alcalinización con bicarbonato. ¿Cuál es la correcta? El tiempo corre. Tengan piedad que si me deprimo me voy a tirar de acá y puede ser un accidente grave, por favor. Bien, la respuesta correcta ganó, no por tanto como uno hubiera querido, digamos, pero la correcta es la B. Básicamente,
todos los azoles, esto incluye una cantidad enorme de antimicóticos, son inhibidores y eso puede dar aumento de concentración y una cantidad de intoxicaciones. De hecho, hay unos cuantos casos relevantes identificados. Segunda pregunta, también de la charla de cinética. El concepto de biodisponibilidad de un medicamento es importante para A. Comparar diversas marcas de un mismo medicamento. B. Identificar medicamentos genéricos y diferenciarlos de meras copias. C. Explicar interacciones con otros medicamentos, alimentos o intervenciones. D. Todas las anteriores son correctas. Timer corriendo. Ay, qué tonto. Igual 73% contestó correctamente, todas son correctas, digamos. ¿Sí? Vamos bien. El concepto de efecto placebo involucra A. Consecuencias positivas derivadas del contexto asociado a una intervención terapéutica. B. Una trama neural conservada en la escala zoológica y relativamente constante para distintos medicamentos. C. Un mecanismo de facilitación de la liberación estriatal de glutamato. D. Todas las anteriores son correctas. Largamos. No pasa más el tiempo, es lentísimo esto. La respuesta correcta era la A. ¿Sí? O sea, acá habría que reforzar un poquitito alguna cosa. En principio, encontrar efecto placebo en los animales es muy difícil, y entre otras cosas porque el tema de la expectativa no tenemos mucha forma de medirlo. O sea, si existe, no tenemos mucha forma de verlo. Y en particular, la parte más relevante por la cual esa opción no es correcta es que para cada uno de los modelos de respuesta a placebo, digamos, la trama neural es diferente. No es lo mismo en analgesia que en liberación de dopamina o en otros. Hay unos cuantos modelos más que no llegamos a analizar. Tema placebo, yo sé que a muchos les debe sonar más como un dolor de panza que otra cosa, digamos, pero en realidad es un tema muy importante y tiene mucha más implicancia en terapéutica de lo que uno se imagina. Desde lo que discutimos el otro día, ¿se acuerdan de la butilescopolamina en adelante? Digamos, se lo van a encontrar mucho más seguido de lo que uno se imagina. Bien. Y la última pregunta. El concepto de sesgo en receptores como los adrenérgicos o de opioides que vimos es A. Un sinónimo reciente de lo que antes llamábamos subtipos de receptores alfa y beta. B. Una alusión al uso de un tipo particular de señalización entre las varias de un mismo receptor. C. Una buena explicación de la diferencia entre agonistas y agonistas parciales. D. Todas las anteriores son correctas. Es lo que acabamos de discutir recién. Veamos si fue claro o no. Estamos corriendo con el tiempo. Es bastante divertido esto, ¿no? No sé para ustedes. La respuesta correcta empató con una respuesta incorrecta, era la B. La respuesta correcta es una alusión al uso de un tipo particular de señalización entre las varias de un mismo receptor. No es un sinónimo de los subtipos de receptores, de hecho, digamos, es un nivel diferente de análisis dentro de un mismo subtipo de receptor y lamentablemente no explica, no solamente no explica, sino que le va a agregar una vuelta adicional de complejidad a la diferencia entre agonistas y agonistas parciales. Bueno, yo creo que podemos dar por cerrada la charla. Les agradezco a todos la paciencia, por lo menos los que han aguantado hasta el final. Espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias.